Muy buenas, mis queridos hermanos, amigos y familia que me escuchan en este día. Damos alabanzas a Dios por tener la oportunidad de acercarnos a ustedes y poder compartir la palabra del Señor, así como unas alabanzas, y de esta manera hacer nuestro servicio de adoración a nuestro Padre Celestial. En el Salmo 96 vamos a leer para comenzar, y dice así la Escritura: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones: Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Oremos. Padre, gracias te damos porque eres bueno. Gracias por tu misericordia que es para siempre. Gracias por la oportunidad que nos das en el día de hoy de poder acercar estas cámaras y poder compartir una palabra con aquellos hombres y mujeres que van a escucharla. Queremos rogar que la gracia, la paz, la presencia de lo alto vaya por esta plataforma digital a cada hogar, a cada familia, a cada persona que en el día de hoy dispones de su tiempo para escuchar este tiempo. Quiero rogar que la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo esté en este tiempo en que vamos a tener, para gloria y honra de su nombre. Amén y amén. Le invito a que unamos nuestras voces ahí donde estás, a este tiempo de alabanza y adoración que vamos a tener. Que el Señor les bendiga. Avívanos, oh Dios.
exaltamos, Señor. Tú eres nuestro Dios y cerca de ti queremos estar, Jesús. Quiero ser un reflejo de tu amor.
es un día muy especial porque vamos a hablar de uno de los eventos más cruciales de la historia bíblica. Es sobre la resurrección del Señor. Y le he puesto como título a este mensaje, que dice Jesucristo, nombre sin igual. Vamos a hacer un recorrido en la palabra en 3 porciones bíblicas que nos hablan sobre ese hecho tan especial, tan trascendental que fue la resurrección del Señor. Vamos a leer primeramente Lucas capítulo 24, versículo 1 al 9, y dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestidos resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra que hemos podido leer. Queremos rogar en el nombre de Jesús que tú nos ayudes en la administración de ella. Por favor, asístenos en esta prédica que hemos de tener, este momento, Señor, para compartir las verdades tuyas. Queremos rogar que la gracia suya, Señor, esté en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a recordar un poquito aquellos eventos tan importantes que acontecieron en la vida de Jesús, en la vida de sus discípulos. Recordemos, mis santos hermanos, que por 3 años el Señor había estado con ellos. Por 3 años les había estado ministrando. La gente, no solamente los 12 discípulos, sino todas las personas de aquella región se vieron impactados con la palabra de Jesús, con los milagros, con todos aquellos eventos tan sobresalientes del ministerio del Señor. Todo colapsa cuando aparentemente el Señor es llevado, es crucificado, y aparentemente digo porque los discípulos y toda la gente pensó: bueno, ¿qué pasó con este? ¿Qué pasó con este hombre que decía tantas cosas importantes, que nos predicaba, que hacía milagros, que sanidades? Ahora, de momento, toda esa gloria termina en una cruz, y cruz de madera, además, en un calvario crucificado, que era vergonzoso además. Y todo parecía que aquellos eventos tan maravillosos que habían impactado el mundo de aquella época había tenido un final triste. Sin embargo, la palabra del Señor, obviamente después es que los discípulos entienden. En ese momento ellos no entendían, no podían, digamos que, entender con plenitud qué era aquello que el Señor estaba haciendo. La Biblia nos dice, hermanos queridos, que eso era un plan de Dios. Era necesario que el Hijo de Dios muriera en la cruz del Calvario, que padeciera en la cruz del Calvario y que además de eso resucitara. Vamos a hablar un poquito hoy sobre el evento de la resurrección y todos aquellos, lo que significó todos aquellos eventos que los discípulos pudieron vivir. Veamos a ver la historia, y dice que muy de mañana vinieron las mujeres para atender el cuerpo del Señor. Recordemos que cuando Jesús muere, ese siguiente día era la Pascua, de manera que esa tarde era necesario que todo el mundo estuviera en casa. Así que tomaron el cuerpo del Señor apresuradamente, lo envolvieron y lo pusieron en un sepulcro cerca de allí donde fue crucificado. Es decir, que el cuerpo del Señor no había sido preparado como ellos acostumbraban. Así que el primer día de la semana regresan con especies aromáticas
y con todo lo necesario para preparar el cuerpo del Señor, y que de esta manera se cumpliese la forma en que ellos en aquella época sepultaban y le daban honor y honra a sus muertos. Pero pasa que cuando ellos llegan, tenían un dilema en el camino aquellas mujeres, y decían: la piedra que se ha puesto delante de la tumba es una piedra gigante, es pesada. Nosotros no vamos a poder mover esa piedra. ¿Quién nos va a mover la piedra? Y en ese dilema llegan al sepulcro, y cuando llegan se encuentran, hermanos, que la piedra del sepulcro ha sido removida. Además de eso, de haber sido removida la piedra, dice que miran y se dan cuenta que el cuerpo del Señor no está allí. Es decir, allí no hay cuerpo ninguno, sino que está el sudario, están los lienzos, está todo aquello, pero el cuerpo del Señor se ha desaparecido. Y aquellas mujeres se sienten tristes, se sienten mal, empiezan inclusive hasta llorar y decir: wow, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está? En otro pasaje bíblico dice que están en esa condición cuando se aparecen aquellos dos ángeles con vestiduras resplandecientes, como dice aquí Lucas, para decir a estas mujeres, darles un mensaje de la vida, un mensaje de la buena nueva. Cuando aquellas mujeres vieron los dos ángeles, dice la Escritura que tuvieron gran temor y bajaron el rostro a tierra, porque ellas se sentían cohibidas ante la presencia angelical. Obviamente se estaban dando cuenta de aquellos ángeles, estaban allí de una manera sobrenatural, que no eran personas comunes, que no eran amigos que estaban allí, sino que era presencia de Dios mismo ahí. De manera que aquellos dos ángeles le hicieron una pregunta muy interesante a aquellas mujeres para decirle: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Bueno, pues ellas habrán pensado, y por unas fracciones de segundo, pienso yo que habrán pensado: bueno, pues estamos buscando el cuerpo del Maestro. ¿Cómo que nos preguntas? ¿Por qué están buscando aquí al Maestro? Pero la respuesta viene instantánea cuando dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Y además de eso, los ángeles dicen: acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea todavía. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, sea crucificado y resucite al tercer día. Aquellos ángeles dieron una buena nueva a aquellas mujeres. Las mujeres se acordaron entonces de las palabras que el Señor había dicho. Y de momento muchas de las palabras y advertencias que el Señor había dado sobre su muerte y sobre todos aquellos eventos que los discípulos, en el momento que Cristo lo dijo, no lo entendieron, ahora comenzaban a hacer sentido en sus mentes. Entonces dice la Escritura que se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y fueron rápido a donde estaban los 11 para darle las nuevas y decir: hemos visto los ángeles y ahí ya no está el Maestro, y además los ángeles nos han dicho: ha resucitado. Mis santos y lindos hermanos que me escuchan en este día, esa noticia se regó como pólvora. Los discípulos se quedaron asustados, emocionados. Era una mezcla de emoción con sorpresa, con dudas. ¿Cuántas mezclas habían allí? Pero el hecho es que el Señor había resucitado. No podía quedarse el Señor en la tumba, sino que tenía que resucitar. Porque cuando el Señor resucitaba, estaba venciendo lo que nadie había podido vencer, y era la muerte, es decir, la paga del pecado, que en este caso es la muerte. En 1 Corintios capítulo 15 encontramos una porción bien bonita cuando dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y el apóstol Pablo aquí comienza a desarrollar una gran verdad. La verdad, hermanos queridos, de que Cristo Jesús era nuestras primicias.
De la misma manera que un primer Adán nos introdujo en el pecado y trajo al mundo la muerte, ahora Cristo era la primicia de la vida y la primicia de la resurrección. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque cuando entró, fíjese lo que dice aquí, por un hombre, la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El primer Adán fue el que le falló a Dios, fue el que comió del árbol prohibido e introdujo a la raza humana la muerte. La paga de la muerte es la paga del pecado, entonces se convirtió en la muerte. Y aquello que Dios le había advertido a Adán, que le dijo, si comes de ese árbol, de cierto morirás, eso sucedió. Su primera muerte fue esa separación entre Dios, esa comunión que existía entre Adán y Dios se rompió. Esa fue la muerte espiritual. Y luego la segunda muerte, cuando llegó el tiempo donde la vida de Adán terminó, pues se murió y se presentó ante Dios. Hasta el día de hoy eso es así, ese es el ciclo. El primer Adán nos introdujo entonces el pecado, nos dejó una naturaleza pecaminosa y nos dejó la muerte como consecuencia de ello. Ahora el segundo Adán, que es Cristo, nos deja la vida y nos deja junto con la vida la esperanza de la vida eterna, nos deja la resurrección como evidencia, como un hecho de que la muerte no va a retener este cuerpo en lo absoluto, sino que hay una resurrección prometida e iniciada con Cristo aquel día primero cuando resucita de entre los muertos. Por tanto, mis queridos hermanos, dice más Primera de Corintios, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, porque ahí es donde vamos. Tú y yo algún día vamos a presentarnos delante del Señor. En algún momento vamos a partir de esta tierra. Ya sea que nos toque irnos a través del valle de sombra o de muerte, o nos toque irnos en el arrebatamiento, pero un día tendremos que presentarnos ante Dios. Si nos toca irnos por el valle de la sombra y de la muerte, ciertamente este cuerpo va a quedar en esta tierra. Y nuestra alma va a volar a Dios si es que hemos arreglado las cuentas con el Señor. Pero este cuerpo que queda en la tierra va a resucitar en el momento que así Dios lo diga. Si fuimos justos, cuando sea la iglesia levantada, cuando la iglesia sea raptada, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con un cuerpo incorruptible. Por eso este cuerpo que se corrompe, que se envejece, cuando seamos resucitados o seamos transformados, la incorrupción se va a ir, y además de eso la inmortalidad se va a ir también. Porque no fuimos hechos para la muerte, fuimos hechos para la vida, mis santos hermanos. De manera que, por eso ustedes ven que aún las personas que están en el último tiempo están aferrados a la vida. La razón es porque hay eternidad en cada uno de nosotros. Pero cuando suceda la resurrección, entonces lo incorruptible ya no será más incorruptible, sino que tendrá vida eterna, y este estuche, este cuerpo que se muere, va a ser transformado por un cuerpo inmortal para estar con nuestro Padre Celestial por la eternidad. No estamos hablando de un día ni dos, sino estamos hablando de la eternidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto lo podremos cantar un día cuando seamos levantados, cuando estemos con Cristo Jesús por la eternidad, cuando nuestros cuerpos hayan sido resucitados, podremos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y esta es una de las grandes evidencias de que adoramos al Dios vivo, mis santos hermanos, el Cristo que ha resucitado. Ha habido en la historia muchos hombres reformadores, muchos filósofos,
Muchas personas, muchos pensadores, muchas personas que la historia, la humanidad lo consideraron gente sumamente importante, porque cambiaron la historia, porque fueron de bendición para los que le conocían. Pero ciertamente un día murieron. Sus ideales siguieron por un rato, pero sus cuerpos murieron y ahí quedaron. El único que ha resucitado es nuestro Señor. El único que vive y vive para siempre es nuestro Señor. Y fue la primicia, la evidencia de que tú y yo también seremos resucitados en su momento. Así, mis queridos hermanos, les llevo entonces al tercer punto, al tercer verso de nuestra clase hoy, que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir como hubo también en Cristo Jesús. Y aquí este pasaje nos introduce la necesidad de que nosotros aprendamos no solamente de la vida de Cristo, de sus obras, de sus palabras, sino aprendamos de la actitud del Señor ante el mensaje, ante el trabajo que se le estaba dando, la encomienda que se le estaba dando. Y veamos las cosas que tenemos que aprender de toda esta actitud y proceso de la redención. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice la Escritura: el cual siendo en forma igual que Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Se da cuenta lo que está diciendo esto? El Señor no tenía ánimo de presunción. Siendo igual que Dios, dice la palabra, y teniendo forma igual que Dios, dice, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nuestro Padre Celestial, teniendo la gloria de Dios, Dios mismo se hizo carne, y al hacerse carne estaba despojándose de su gloria. Al hacerse carne, hermanos queridos, estaba digamos que descendiendo, estaba tomando una naturaleza humana, aunque Él era y seguía siendo Dios, 100% Dios, 100% hombre. Sin embargo, no se aferró a eso, sino que cumplió su propósito. Digamos que descendió a la tierra, se hizo hombre para vivir con nosotros, para habitar con nosotros, para tener nuestros mismos padecimientos, nuestras mismas batallas, nuestras mismas luchas. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Cristo, el cual dice la palabra de Dios que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice más, así vemos a nuestro Señor en la otra parte del verso que dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nótese, hermano querido, que aquí tenemos lo segundo que hace el Señor para ser nuestro ejemplo. Dice que se despoja de su gloria y toma una actitud de siervo. Ciertamente, hermano querido, pudiéramos nosotros pensar, ¿cómo es eso que el Señor, siendo el Señor, teniendo gloria, teniendo esplendor, teniendo grandeza, cómo es que asume eso de convertirse en el siervo? Siervo de los hombres, ¿ves? Siervo de la humanidad, siervo de todo lo que el Señor le estaba encomendando que hiciese en la tierra. Hay algo que tú y yo tenemos que aprender, hermanos queridos, y es que cuando servimos a Dios tenemos que tener corazón de siervo. Tener corazón de siervo significa esa actitud de servicio. Servicio a Dios, servicio a la gente, servicio a las comunidades, servicio a todo lo que Dios ponga en nuestras manos. Por eso dice la Biblia, todo lo que viniera a tu mano, hazlo según tus fuerzas. Es una orden del Señor que tú y yo tengamos esa actitud de servicio, esa actitud de ver qué podemos hacer, qué más podemos hacer, cómo más podemos bendecir, cómo más podemos ayudar, qué acción más podemos hacer para que el mundo que nos rodea pueda percibir a Jesús a través de tu vida y de mi vida.
Dice más la palabra del Señor: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí tenemos, hermanos, que nuestro Señor fue probado en humillación y en obediencia. Es fácil probar a una persona cuando no tocamos su orgullo, cuando no tocamos su arrogancia. Mientras alguien tú lo tratas y no tocas su orgullo, es probable que no haya ningún tipo de problema. Pero cuando se trata de que el orgullo es tocado y viene la humillación para servir, y hay que humillarse y ser obediente y decir a sus órdenes, ahí es entonces donde se prueba el siervo. El siervo se prueba en nuestro carácter de servicio a Dios. Se prueba cuando tenemos una actitud de humillación ante Dios. Cuando hacemos las cosas, dejamos que Dios nos use, dejamos que Dios nos bendiga, pero toda la gloria se la dejamos a Él. Cuando no nos tomamos la gloria, ni nos tomamos las cosas buenas que hacemos y las tomamos para nosotros, para decir, wow, qué clase de tipo soy, qué clase de gente más importante soy, sino que siempre damos al Señor la gloria. Entonces estamos siendo probados, hermanos, en nuestra humildad para dar la gloria al Señor. La obediencia es algo que Cristo fue probado. Bien podía, le dijo a sus discípulos: ¿ustedes creen que yo no puedo mandar a unos millares de ángeles que me defiendan y resolvemos esto? Pero no lo hizo, porque Él sabía cuál era su misión, y Él estaba propuesto y estaba decidido a que esa misión se cumpliese. De manera, hermanos queridos, que nuestro Señor fue probado en la obediencia. A veces, hermanos, somos buenos para dar órdenes, pero somos malos para recibir órdenes. A veces somos buenos para que le digamos a las personas lo que tienen que hacer y lo que hay que hacer y listo. Pero cuando nos toca ser obedientes, ahí nos ponemos a refunfuñar, ahí tenemos problemas en la obediencia. El siervo de Dios tiene que ser probado en la humildad y tiene que ser probado en la obediencia. Ser obedientes a Dios por sobre todas las cosas, a su palabra. Ser obedientes, hermanos, a aquellas cosas en las cuales tenemos que prestar obediencia y prestar sujeción. ¿Creen ustedes que los que están en liderazgo no deben sujetarse? Los que están en liderazgo tienen a alguien más alto que él y alguien superior al cual deben obediencia. Somos probados, nuestro servicio, nuestro buen servicio es probado, nuestro buen servicio a Dios, a su palabra, a la iglesia de Jesucristo, a una organización, a una denominación, a una institución. Es probada nuestra obediencia cuando, a pesar de nuestro liderazgo y nuestra capacidad de dirigir, podamos en ciertos momentos demostrar obediencia, siempre obediencia a aquellas cosas establecidas por Dios, por su palabra y por las organizaciones a las cuales somos parte del trabajo. Mis queridos hermanos, Cristo además fue, dice, probado en sufrimiento. Y el sufrimiento del Señor no fue fácil, no era fácil lo que Él tuvo que pasar, pero fue probado en el sufrimiento. Los hijos y las hijas de Dios somos probados también en el sufrimiento. Nadie puede llegar al cielo, hermanos, sin haber sido probado también en la capacidad de sufrir por la causa de Cristo, de padecer por la causa de Cristo. Todos podemos padecer de diferentes maneras. No siempre padecer por la causa de Cristo significa ser perseguido o morir en la arena, como aconteció en los primeros años de la iglesia. Pero hay muchas maneras en las cuales sufrimos por la causa de Jesús. Ojalá que tú y yo no salgamos corriendo cuando se requiere sufrimiento, cuando las cosas no están saliendo tan bien y Dios nos está probando, Dios nos está apretando un poco y sufrimos en la tierra, y que no salgamos huyendo, sino que seamos capaces de mantenernos firmes al Señor frente al sufrimiento.
Cristo fue entonces probado en humillación, en obediencia y en sufrimiento. A la luz de este versículo, nosotros también, como sus siervos, como sus hijos, vamos a ser probados también en nuestra humildad, en nuestra obediencia y sujeción, y además cuando nos toque sufrir por la causa de Cristo, que seamos capaces de mantenernos activos a Él. Dice más la palabra del Señor, por lo cual Dios también lo exaltó, dice, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y escuche esto, la razón por la cual Cristo fue exaltado es porque demostró obediencia, se humilló y dice además, fue obediente hasta la cruz, muerte de cruz además. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y es aquí donde llega el verso que acabamos de leer cuando dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre del Señor Jesús entonces es sublime. Y la razón por la cual el nombre del Señor es por sobre todo nombre es porque Él murió en la cruz por nuestros pecados. Estuvo allí padeciendo por nuestras faltas, por nuestras luchas, por nuestras debilidades, por nuestra falta. Ese Cristo maravilloso entonces dice que Dios lo exalta y lo convierte su nombre en nombre sublime. Dice la palabra del Señor que Jesús, en el nombre de Jesús, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es en el nombre del Señor donde toda rodilla se doblará. Todo hombre, toda mujer, toda persona se doblará su rodilla delante del Señor, delante del Dios de los dioses, el Señor de los señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Aquel que murió y resucitó, se humillarán delante de Él para reconocer su grandeza, porque Él es nuestro Salvador. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis santos y lindos que me escuchan en esta tarde, yo quiero dejarles a ustedes esta palabra diciéndole, Jesucristo es su nombre sin igual. Murió por ti y por mí para hacernos salvos, para pagar nuestra redención, para que tú y yo no vivamos en esclavitud del pecado, para que tú y yo vivamos en vida nueva, para que vivamos sirviéndole a Él, honrándole a Él, para que nuestra vida sea diferente, sea una vida bendecida, una vida llena de gratitud, de grandeza de Dios. Que sí, vamos a pasar tribulación, sí, eso pasa, pero la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese nuestro Jesús es un nombre sin igual, su nombre es extraordinario, su nombre es el que nos salva, es el que nos redime, es el que nos restaura, su nombre es el agua viva cuando tenemos sed, su nombre, Señor, es su nombre, es sobre todo nombre, es en el nombre de Jesús que podemos decir resucitaremos con Él. Y hoy que estamos celebrando el día de la resurrección de nuestro Señor y nuestro Salvador, podemos decir con categoría, Él ha resucitado. Él es la primicia, Él es el primero que resucitó para nunca morir. La Biblia nos dice que ascendió, dice además, y que se sentó a la diestra del Padre, desde donde intercede por nosotros. Y además de eso dice que Él viene por su iglesia. Mis santos y lindos que me escuchan en esta tarde, Él pagó por tus pecados. No hay necesidad de que tú vivas en el pecado. No hay necesidad de que tú dejes que el diablo te tenga cautivo, o que tu alma o tu mente o tu corazón esté cautivo del pecado y sea preso de Satanás. Yo quiero decirte que Jesús pagó para darnos libertad. Él pagó en la cruz para darnos bendición. Él pagó en la cruz del Calvario para que el pecado se vaya en el nombre de Jesús. Y reine Jesús, reine su presencia en nosotros.
Además de eso, ha enviado su Espíritu Santo que nos hace ser hijos de Dios. Su Espíritu Santo que habita dentro de nosotros y produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Su Espíritu Santo que nos ayuda a seguir sus pasos, que nos ayuda a ser vencedores frente a la tribulación, vencedores frente a las batallas, aquellas cosas que nos perturban o aquellas ordenanzas y leyes que vemos difíciles de guardar. Él está con nosotros para ayudarnos a cumplir su palabra, su ley y sus ordenanzas. Que Dios te bendiga en esta tarde. Que Dios te bendiga o en esta mañana o en cualquier momento que estás viendo este video. Que Dios te bendiga y que tú puedas abrir tus ojos para ver. Él fue probado en obediencia, así nosotros. Él fue probado en humillación, así nosotros. Él fue probado en sufrimiento, así nosotros. Por lo cual Dios lo exaltó. Y de la misma manera que Cristo Jesús fue exaltado después de haber sido probado, así nosotros seremos probados ahorita en esta tierra, pero seremos exaltados si sacamos buena nota, si salimos victoriosos y airosos. Yo te invito en el día de hoy a que tu fe no flaquee, a que tu fe no languidezca, a que tú te unas a Jesús. Te invito, hermanos queridos, a que tú levantes tus manos si te sientes triste, angustiado, si te sientes desorientado, si sientes que hay ataduras en tu mente o tu corazón, si sientes que el pecado te ha ganado, si sientes que has claudicado al Maestro, que has abandonado la fe, que te has apartado de los caminos del Señor, que en esta tarde tú puedas decir: Señor, yo te necesito, yo necesito que me ayudes, necesito, Padre, que entres a mi vida, que limpies mis pecados, porque moriste por mí. Pero además de eso, resucitaste para demostrar que eres vida, para poder decir con categoría: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiero que cierres tus ojos allí. Y mientras cantamos unas alabanzas, una canción más, quiero que consideres orar conmigo y decirle a Jesús: te necesito en mi vida. Quiero que consideres mientras cantamos esta alabanza: Padre, necesito ese toque tuyo. Quiero seguirte de cerca. Perdóname si por casualidad he abandonado la fe o he estado lejos de ti. Yo quiero pedir que tu preciosa presencia me restaure, me llene de la vida que tú tienes para mí. Aleluya. Misericordia es
hemos escuchado este tiempo de adoración al Señor, yo quiero que tú, y te he dado un tiempecito para pensar, quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor su ayuda. Si tú eres un cristiano confirmado, tu oración va a ser en esta tarde: Señor, ayúdame a hacer y seguir tu ejemplo. Ayúdame, Señor, a no sentirme mal cuando tengo que demostrar humildad, o cuando tengo que ser obediente, o cuando tengo que pasar sufrimiento. Ayúdame a ser más que vencedor. Si en el día de hoy tu situación es que has estado lejos de Dios y has estado descarriado, este día es tiempo de salvación. No esperes más. Cierra tus ojos allí para decir: Señor, regreso a ti. Quiero reconciliarme contigo. Quiero que me perdones, Padre. Perdóname por estar lejos de ti, por haber abandonado la fe, por haber renunciado a tu palabra. Quiero rogar que tu presencia y tu sangre preciosa me ayude. Si en esta tarde tú estás enfermo, estás pasando por alguna tribulación espiritual, o física, o financiera, o estás en alguna enfermedad, tribulación, vamos a orar. Extiende su mano, levanta tu mano ahí donde está y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor sanidad. Creemos que el Señor está aquí escuchando esta oración, y en el momento, en punto que tú estás allí escuchando esta palabra, la palabra se está haciendo rema en tu vida, está haciéndose realidad. Vamos a orar y pedir al Señor esa sanidad, esa liberación que tú necesitas. Mi amado Señor, yo te estoy pidiendo en el nombre de Cristo Jesús. Hemos dado tu palabra, Señor, y creemos que tu palabra es viva y eficaz. Creemos que tu palabra tiene un mensaje de salvación. Quiero rogar que ayudes a mis hermanos, a mis hermanas, aquellos que están escuchando allí, están viéndolo en su casa o en su teléfono, en cualquier medio. Tu gracia y poder esté sobre su vida. Si hay alguien que está enfermo, sé sano en el nombre de Cristo Jesús. Sano en el cuerpo, sano en el alma, sano en el espíritu. Sano, Señor, en todas las áreas. Si hay algún matrimonio que está en el día de hoy pasando por problemas, tu mano esté allí para poner el bálsamo y la reconciliación. Si hay alguna persona, Padre, en esta hora que está en término de enfermedad, tiene un familiar en el hospital muriendo, extienda su mano de sanidad. Aquellos que han perdido sus familiares, tu mano de consuelo, Señor. Queremos rogar, Señor, que en esta hora tu gracia, tu poder y presencia nos ayude en cualquiera que sea la situación de mis oyentes, Padre. Te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cree esta palabra, hermano, que el Señor está por ti y Él está por mí. Solamente hay que hacerlo nuestro. Solamente hay que creer que estamos en su palma. He aquí, hermanos, esa es la palabra de fe que creemos. Esa es la palabra de fe que la Biblia nos deja. Él ha resucitado para darnos vida y vida en abundancia. Si en este día la palabra te ha bendecido, yo te pido, hermano, que tú lo comentes con alguien más. No te quedes ahí solito, parado. Pasa este link de este video, pásalo a alguien más. A tus amigos, a vecinos, a tus familias, y dile: escucha esto, porque el Señor está hablando a tu corazón. Me gustaría saber de ti, me gustaría que nos escribieras y nos comentaras cómo te ha bendecido este tiempo. Igual, si te ha bendecido mucho, pon un dedito de que estás de acuerdo y que la gracia de Dios te acompañe y te bendiga. Te veo en un próximo video de este tiempo tan maravilloso de dar gloria, alabanza y de escuchar su palabra. Hasta un nuevo tiempo. Bendiciones.